Buenos días, compañeros y profesores. El día de hoy vamos a ver una revisión, un caso clínico sobre el tema alergia a medios de contraste. Yo soy la doctora Marta Estrella, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Mi asesor es el doctor José Ignacio Canseco Villarreal. Y pues vamos a iniciar. Bueno, en cuanto a la ficha de identificación, la fecha de ingreso fue el día 3 de marzo a la 1:30 de la mañana. Es una paciente femenino de 36 años de edad, originaria de San Nicolás de los Garza, residente de pesquería, soltera, de ocupación estilista y de escolaridad hasta bachillerato técnico. Ella fue referida por medicina interna en el servicio de urgencias. Como antecedentes heredofamiliares, tiene una madre, finada hace 2 años por diabetes tipo 2, un padre aparentemente sano y de personales no patológicos, realmente pues nada relevante para el padecimiento actual. De los patológicos, la paciente con diabetes mellitus tipo 2 se diagnosticó un quiste ovárico derecho en noviembre del 2022 en tratamiento con anticonceptivos orales. De los antecedentes quirúrgicos, se le realizó una cirugía de bypass gástrico y una colicistectomía en el mismo tiempo quirúrgico, el cual fue en febrero del 2022. Para esa cirugía se le realizó un TAC de abdomen contrastado previo a la misma. Como antecedentes ginecobstétricos, pues nada fuera de lo normal y alergias negadas. Su motivo de ingreso fue dolor abdominal y el motivo de la interconsulta fue una reacción de hipersensibilidad a medio de contraste. Ella inició su padecimiento 3 meses previos a su ingreso al presentar dolor abdominal en hipocondrio derecho de característica intermitente, la cual se da con analgesia, específicamente ketorolaco y paracetamol, de manera parcial. Un día previo a su ingreso presenta agudización del cuadro abdominal con una escala visual análoga 9 de 10, sin acompañantes ni atenuantes, por lo que acude a nuestro centro para su valoración. A su ingreso se acude en cirugía general y ellos solicitan un TAC de abdomen contrastado en el cual se utiliza el contraste Joviditrol. Al inicio del pase de contraste, la paciente presenta urticaria generalizada, eritema y prurito, todo esto en cuestión de minutos. Presenta disnea, dificultad respiratoria, estridor, posteriormente progresa hipotensión, con lo cual ya se decide pues, proteger vía aérea, se decide la intubación orotraqueal y pues todo este procedimiento realizado por el servicio de anestesiología. Adrenalina, se administran 4 dosis. Y a partir de la cuarta dosis intramuscular de 0.5 miligramos, ya presenta estabilidad hemodinámica y se decide su ingreso a unidad de terapia intensiva de adultos para vigilancia del patrón respiratorio. El diagnóstico es un choque anafiláctico a medio de contraste. Y en el estudio que le realizaron, en el TAC de abdomen contrastado, se reportó un quiste simple ovárico derecho y una tumoración anexial bilateral. Al día siguiente se decide la extubación ante mejoría ventilatoria y se progresa a puntas de alto flujo. El día 5 de marzo, la paciente se encuentra sin apoyo ventilatorio, hemodinámicamente estable, tolerando dieta, sin dolor, por lo cual se decide su ingreso a cirugía general, al piso de cirugía general. Ahí mismo se realiza la interconsulta con ginecología, quienes pues deciden que no hay un manejo quirúrgico en ese momento y que se puede dar su seguimiento por la consulta externa. El día 6 de marzo se realiza la alta médica y se va con paracetamol 500 miligramos cada 8 horas, con cita en la consulta de alergias y en la consulta de ginecología con el marcador tumoral CA 125. Y entrando ya en la revisión de reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste, pues tenemos que cada año se realizan en el mundo más de 60 millones de estudios radiológicos con medios de contraste. Y estos medios de contraste nos van a ayudar a mejorar la calidad de las imágenes, a aumentar la visibilidad de los órganos o tejidos específicos para ayudarnos a realizar un diagnóstico radiológico pues preciso. Los eventos adversos frecuentemente van a involucrar a los síntomas cutáneos y los principales van a ser a base de yodo o de gadolinio.
Y bueno, en el siglo XX, hablando un poquito de historia, fue cuando los medios de contraste ayudado se introdujeron a la práctica clínica. En los años 50 se usaban cada vez más gracias a que salieron al mercado nuevas formulaciones con mayor resolución y con menos toxicidad. En 1970, los medios de contraste ayudados diméricos, no iónicos y también derivados con mayor osmolaridad fisiológica fueron desarrollados. Estos son considerados menor de 850 miliosmoles. En los años 80, el gadolino, se autorizó para su uso parenteral. Hasta la fecha se ha utilizado en más de 300 millones de pacientes y actualmente los medios de contraste ayudados se administran a más de 75 millones, en más de 75 millones de veces al año en el mundo. Y bueno, hablando un poquito de la clasificación de los contrastes yodados, estos se pueden clasificar según su estructura, según su unión a su grupo de benceno y según sus características físico-químicas. Estas son sales de yodo cuya estructura química se comprende en un anillo de benceno con al menos 3 átomos de yodo. Y se pueden clasificar de estructura monomérica si tienen un solo anillo de benceno o dimérica si el anillo de benceno está unido de manera covalente. El número de átomos de yodo son los que van a determinar o producir la radiopacidad, y es importante recalcar que la capacidad de ionización de un medio de contraste está determinado directamente por la ionización, y esta va a estar relacionada con la frecuencia y la gravedad de la reacción adversa. En esta tablita, bueno, en este diagrama tenemos la clasificación de los medios de contraste y se pueden dividir o clasificar de varias maneras dependiendo de las características. Tenemos la clasificación según la osmolaridad, en alta aquellos que son mayores de 1200 miliosmoles, en baja aquellos que son de menores de 860 miliosmoles o isosmolares que son igual a 290 miliosmoles. Tenemos la clasificación dependiendo de su tendencia iónica en iónicos o no iónicos y según su estructura molecular, que son los que vimos monoméricos o diméricos. Y bueno, ¿en qué se van a basar para decir que son iónicos? Estos sí, se llaman así si se transforman en iones o partículas cargadas en una solución acuosa, o no iónicos cuando no forman iones o permanece como una partícula eléctricamente neutra en una solución. Los iónicos van a tener un grupo, un radical carboxilo, y los no iónicos un radical hidroxilo. Y aquí puse una tablita de las diferentes características que tienen los medios de contraste. Y en este cuadrito rosa podemos observar el contraste que se utilizó en la paciente. En este tipo de contraste era monomérico, con una osmolaridad baja y tenía excipientes de tato cálcico y sódico de trometamina. Hablando un poquito más de la epidemiología de los contrastes yodados, bueno, pues se toman más de 75 millones de tomografías al año y la mitad de estas tomografías van a ser con contrastes yodados. La prevalencia de las reacciones adversas se estima en una de cada 170,000 reacciones, y son más frecuentes en los contrastes iónicos hasta en un 12.7%. La mayor parte de estas reacciones son leves, pero en raras ocasiones pueden ser fatales. Y las muertes por anafilaxia a medios de contraste va de 1 a 3 a 100,000 en 1 millón de habitantes. Y hablando un poquito más del gadolíneo, bueno, pues este se aprobó para su uso parenteral, como ya mencionamos, al final de los 80s, y se ha utilizado para ayudar al diagnóstico en más de 300 millones de pacientes en el mundo. Se va a clasificar según su estructura química en macrocíclicos o lineales, o dependiendo de su carga en iónicos o no iónicos. Y bueno, también pues es importante mencionar que las reacciones de hipersensibilidad inmediata debido a contrastes con gadolíneo son poco comunes y van a variar hasta un 0.7%, siendo el síntoma más frecuente la urticaria. Y las reacciones de hipersensibilidad retardada a medios de contraste van a ocurrir posterior a la primera hora de la administración. Rara vez se va a observar anafilaxia hasta un 0.01%, y realmente pues son pues casos muy raros o poco frecuentes. Los agentes iónicos o con un agente o con un quelato macrocíclico, producen reacciones agudas 5 a 10 veces más frecuentes que los agentes no iónicos.
Y hablando ya un poquito de los factores de riesgo, bueno, entre ellos va a estar la administración repetida de medio de contraste, enfermedades cardiopulmonares, falla renal o con creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, enfermedades de involucro renal, antecedentes de alergia a algún medicamento, reacción previa a medios de contraste, género femenino o tratamiento con interleucina 12, beta bloqueadores y ECAs o inhibidores de la bomba de protones. Y aquí el factor de riesgo que más está relacionado es el antecedente de reacción previa a medios de contraste, debido a que estos presentan 6 veces más probabilidades de tener una reacción adversa que la población general. Y bueno, ese es como un resumen de los tipos de reacciones adversas a medios de contraste. Se van a dividir en los aqueas tóxicas, o también llamadas reacciones tipo A, de hipersensibilidad, o reacciones tipo B, o eventos no relacionados con el medio de contraste. Las reacciones tóxicas se ven a un efecto farmacológico, son dosis dependiente y pueden causar una toxicidad orgánica. Las de hipersensibilidad o reacciones tipo B se dividen en reacciones inmediatas menor de 1 hora, las cuales son mediadas por IgE y van a ocasionar síntomas alérgicos que en un momento vamos a mencionar. De las reacciones no inmediatas va de 1 hora a 7 días y estas son mediadas por células T y pueden presentar también síntomas cutáneos. Hablando también de reacciones similares a la alergia, o también llamadas reacciones anafilactoides, estas pues se van a manifestar de manera similar a verdaderas reacciones alérgicas, pero no van a necesitar de una exposición previa a un material de contraste o a una respuesta antígeno-anticuerpo. Y estas reacciones ocurren después de la administración intravenosa de contraste y se sospecha que es por el paso del material de contraste a través de los pulmones, y esto va a iniciar directamente la degranulación de los mastocitos. Varios estudios han sugerido que mediadores del sistema del complemento y las cininas pueden estar involucrados en este tipo de reacciones. Hablando de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, estas van a tener un efecto de membrana directo relacionado con la osmolalidad y de la solución del medio de contraste o de la propia estructura química de la molécula del medio de contraste. Va a haber una activación del sistema de complemento por anafilotoxina C3A, C4A y C5A, y las reacciones mediadas por IgE se han encontrado en casos de reacciones severas, y va a haber una liberación de histamina de los basófilos y de los mastocitos. Muy bien. Hablando de las reacciones de hipersensibilidad no inmediatas, estas van a estar mediadas por las células T, y esto ha sido demostrado por pruebas de parche positivas, pruebas intradérmicas retardadas, biopsia con infiltrado de células T en la piel afectada, y también reparación de erupciones después de una prueba de provocación. También tenemos los llamados mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. En la activación inmunológica va a haber una degranulación del mastocito debido al reconocimiento de una proteína acarreadora de ápteno en las IgE adyacentes específicas, y también puede ser, se puede también activar la degranulación del mastocito debido a la creación de inmunocomplejos IgG o a moléculas del complemento como la C3A o C5A. También en la activación no inmunológica vamos a tener un reconocimiento directo del receptor X2 acoplado a proteína G relacionado con el MAS, que pues igualmente puede ocasionar la degradación del mismo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, pues la piel es el órgano más afectado tanto en las reacciones inmediatas como en las no inmediatas, y las reacciones agudas al medio de contraste generalmente ocurren dentro de los primeros 20 minutos posterior a la exposición, pero también se definen como aquellos que ocurren dentro de la primera hora de la administración. Y bueno, entre la sintomatología que podemos encontrar es eritema, urticaria con o sin angioedema hasta en un 70% de los casos, disnea, náusea, vómito, hipotensión e incluso anafilaxia. Hablando de las reacciones tardías, estas van a ocurrir en los primeros 3 días tras la administración del contraste, y usualmente son reacciones de leves a moderadas y se resuelven en los siguientes 7 días.
pueden tener un rash maculopapular, que es la manifestación más frecuente hasta en un 90% de los casos, seguido de urticaria con o sin angioedema hasta en un 60% de los casos. También pueden presentar dermatitis de contacto, eritema fijo pigmentado, y también pueden haber reacciones graves, aunque son un poco más raras, que son el síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, reacción de injerto contra huésped, DRESS o vasculitis. Y hablando de las reacciones no alérgicas, usualmente pues estos ocurren también en la primera hora de administración y se van a resolver de manera espontánea. Estas por lo general son reacciones leves y van a constar de calor transitorio o escalofríos, náuseas o vómitos, mareos, hipertensión, dolor torácico, edema pulmonar, arritmia o alguna reacción vasovagal. Y en este cuadro podemos ver pues la clasificación de la severidad de las reacciones dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Va del 1 al 4, todos los grados van a tener manifestaciones cutáneas y dependiendo del grado pues van a ir escalando la gravedad de los síntomas. Por ejemplo, en el grado 2 vamos a tener que ya va a ser involucrado el aparato gastrointestinal, van a tener náuseas, dolor abdominal, pueden tener rinorrea, disnea, taquicardia. En el grado 3 pueden tener vómito, edema laringio, broncoespasmo, cianosis, choque, estado de choque, y en el grado 4, que es el más grave, ya pueden tener paro cardiorrespiratorio o insuficiencia respiratoria. Y aquí tenemos una tabla en donde nos sirve para ayudar a diferenciar las reacciones fisiológicas de las de hipersensibilidad. Entonces, el tiempo en cuanto a la administración del medio de contraste, pues prácticamente no varía el uno con el otro, pero sí van a variar en los síntomas y esto es lo que nos puede ayudar a diferenciar los procesos de hipersensibilidad. Y bueno, en el proceso, en la reacción fisiológica vamos a tener calor transitorio o escalofríos, reacciones que son localizadas al sitio de inyección, náuseas, vómito, podemos tener solamente prurito, dolor torácico, estornudos, hipotensión, y en las reacciones de hipersensibilidad vamos a tener urticaria con angioedema, eritema generalizado, ronquera o estridor, con o sin hipoxia, tos, sibilancias y puede llegar a choque anafiláctico. Y bueno, pues la fisiopatología, ya mencionamos que en las reacciones de hipersensibilidad pueden estar mediadas por IgE, y en las fisiológicas pues pueden estar relacionadas por la osmolaridad del fármaco o por la toxicidad del mismo. La severidad, pues por lo general los dos son leves, pero en la hipersensibilidad pueden llegar a ser fatales o graves. Y en cuanto a los factores de riesgo, en los fisiológicos van a depender de la dosis y de la osmolaridad. En las de hipersensibilidad el factor de riesgo que más está involucrado es que hayan tenido el antecedente de hipersensibilidad inmediata previa. Y en la fisiológica no está indicada realizar algún tipo de prueba de alergia, y en el de la hipersensibilidad sí, que ahorita las vamos a mencionar. Y bueno, si estamos frente a un paciente en la que tenemos una sospecha de reacción a medio de contraste, pues bueno, nos tenemos que preguntar varias cosas. Entre ellas, ¿cuál es el medio de contraste utilizado? La administración previa de medios de contraste, si ya ha tenido algún estudio de imagen con este tipo de contrastes, tipo de síntomas que presenta, el tiempo de inicio de los síntomas, la forma en la que se administró el medio de contraste y el tratamiento que se le dio al paciente. Y bueno, si tenemos un paciente con una reacción grave, podemos en la fase aguda tomar valores seriados de triptasa al inicio de los síntomas y a las 2 y 24 horas posteriores. Si tiene un aumento mayor a 2 veces los valores normales, pues ya nos sugiere anafilaxia. Cuando tenemos reacciones tardías, pues bueno, también hay que ver el involucro sistémico y esto se puede evaluar con una biometría hemática, una química sanguínea, y esto nos va a ayudar a detectar eosinofilia, a ver a ver la función renal y hepática. Y bueno, también podemos realizar la prueba de activación de basófilos. Esto nos va a servir para detectar los marcadores de activación de los basófilos, que son CD45, 18 y 63, y estos son utilizados cada vez más, sobre todo en medicamentos betalactámicos, quinolonas y esteroides.
y pues sí tiene resultados prometedores, detecta hasta el 62% de los pacientes con hipersensibilidad a medios de contraste, confirmado por pruebas cutáneas o de provocación. Y bueno, hablando ya de las pruebas cutáneas, estas pues es el método más utilizado y la sensibilidad de las pruebas cutáneas de las reacciones van a variar mucho de un 4 hasta un 73%. ¿En qué o por qué varía tanto? Bueno, esto va a variar debido a la concentración del medio de contraste que se utilizó, al tiempo entre la reacción y el estudio, y también si es iónico o no iónico. Entonces podemos utilizar pruebas cutáneas tipo PRIC o prueba intradérmica. Las pruebas cutáneas pues son sin diluir y las pruebas intradérmicas van a tener una dilución 1 en 10 y si son reacciones severas se puede utilizar una mayor dilución. En reacciones tardías, aparte de la intradérmica, también se pueden realizar pruebas de parche a las 48, 72, 96 horas y a los 7 días. Y es importante saber que se tienen que realizar de 2 a 6 meses después de la reacción. Y ahora hablando acerca de las pruebas de provocación, bueno, pues estas consisten en dar al paciente dosis creciente del medio de contraste, administrárselo, y es el gold estándar para el diagnóstico. Esto pues confirma o excluye el diagnóstico y también nos va a ayudar a poder encontrar una alternativa a un medio de contraste en dado caso de que el paciente necesite algún otro estudio en el futuro. Y bueno, pues se va a administrar de 30 a 45 minutos para las reacciones inmediatas o cada hora para las reacciones no inmediatas. También en caso de reacciones graves no inmediatas, bueno, podemos realizar un esquema en 2 sesiones con una diferencia de al menos de una semana entre cada una de ellas. Y bueno, pues los contrastes yodados van a tener, según su estructura química, una asociación fuerte, una reactividad cruzada, dependiendo de, bueno, pues de su estructura. Y los que tienen una asociación fuerte son el iodixanol y el iohexol. Los demás pues tienen una asociación frecuente o limitada y la reactividad cruzada entre los contrastes no iónicos van hasta un 75% y de los iónicos y los no iónicos hasta un 55%. Bueno, y cuando tenemos, es un algoritmo que nos ayuda como a hacer las pruebas diagnósticas y si tenemos un cuadro sugestivo de una reacción de hipersensibilidad, lo que tenemos que hacer es, bueno, ver si es una reacción inmediata o tardía. En caso de que sea una reacción inmediata, se realizan las pruebas cutáneas e intradérmicas. Posteriormente, si las pruebas cutáneas o intradérmicas salen positivas, se puede realizar una prueba de provocación con un medio de contraste alterno y si salen negativas, pues se hace una prueba de provocación con el medio de contraste al que presentó la reacción alérgica. Si tenemos una reacción tardía, bueno, pues se van también a realizar las pruebas de parche y pruebas intradérmicas y si tenemos una respuesta positiva, pues le hacemos la prueba de provocación con un método de contraste alternativo a los 2 días. Y si tenemos una reacción leve, pues se puede hacer una prueba de provocación con el medio de contraste en un día. Si tenemos una reacción moderada a severa, se hace la prueba de provocación con un medio de contraste alterno en 2 días. Y en caso de que tengamos una reacción, pero que no es sugestivo de hipersensibilidad, realmente no se requieren hacer más estudios. Estas son algunas medidas de prevención que podemos realizar cuando utilizamos medios de contraste, que es el uso de contraste no iónicos, iso o hiposmolares, utilizar menos dosis de medio de contraste que permita emitir un diagnóstico, mantener al paciente con una adecuada hidratación, poner a temperatura ambiente el medio de contraste antes de emplearse de 36 a 37 grados, tener una monitorización continua del paciente antes, durante y posterior al procedimiento y contar con equipo necesario en caso de que se necesite algún tipo de resucitación. Y bueno, también es importante tener un plan de acción en caso de que el paciente presente una reacción adversa al medicamento. Tenemos que estar en comunicación con el radiólogo, tener un acceso intravenoso, aportar oxígeno suplementario y también administrar la fluidoterapia necesaria. Cuando tenemos reacciones de hipersensibilidad, si la reacción fue severa, tenemos que evitar una nueva exposición.
y tratar de utilizar una técnica diagnóstica diferente. Y si tenemos una reacción previa que fue leve a moderada, entonces el medio de contraste que indujo la reacción no debe de ser utilizado, pero se debe utilizar un medio de contraste alternativo a través de pruebas cutáneas y pruebas de exposición. Bueno, este es una tabla donde vienen los diferentes tratamientos para las reacciones fisiológicas. Entonces, si tenemos una reacción leve, lo que podemos hacer es elevar las piernas y considerar la administración de fluidoterapia. Si tenemos una reacción moderada severa, podemos iniciar atropina. Si tenemos crisis hipertensiva, pues iniciar también el manejo con antihipertensivos como la betalol o nitroglicerina. Y si tenemos edema pulmonar, igualmente pues hay que realizar elevación de la cabeza y, de ser posible, administrar furosemida. También tenemos los regímenes de premedicación, que ahorita les voy a explicar cuándo se tienen que utilizar, pero tenemos dos opciones. El primero es el régimen electivo, en el cual también se divide en dos. La opción número 1 es administrar prednisona vía oral 50 miligramos a las 13, 7 y 1 hora antes de realizar el estudio, más aparte difenhidramina 50 miligramos 1 hora antes del estudio. La opción 2 es administrar metilprednisolona a 12 y 2 horas antes del estudio y agregar difenhidramina 50 miligramos 1 hora antes del estudio. Hablando de las reacciones que son del esquema de emergencia, se puede utilizar la opción 1, que es metilprednisolona 40 miligramos o hidrocortisona 200 miligramos IV cada 4 horas hasta que se realice el estudio, y a eso agregarle difenhidramina 50 miligramos 1 hora antes del estudio. La opción número 2 es administrar metilprednisolona 40 miligramos o hidrocortisona de 200 miligramos IV 1 hora antes del estudio y agregarle difenhidramina 50 miligramos 1 hora también antes del estudio. ¿Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Bueno, nosotros podemos considerar la premedicación electiva en pacientes ambulatorios que están en sala de urgencias hospitalizados con una prueba reacción de hipersensibilidad, y en quien el tiempo que se emplea para la premedicación, que son 13 horas, no va a retrasar las decisiones de atención o de tratamiento. Y tenemos que considerar la premedicación urgente en pacientes que sean ambulatorios con una previa reacción de hipersensibilidad a contraste, que se presenta para un examen con contraste que no ha sido premedicado y cuyo examen no se puede reprogramar fácilmente. La otra es que el paciente esté en sala de urgencias o esté hospitalizado con una previa reacción de hipersensibilidad al contraste y en quien la premedicación de las 13 horas va a retrasar el tratamiento o la atención del mismo. Y bueno, aquí básicamente pues puse una tabla acerca del manejo de la anafilaxia y cómo pues todos tenemos que tener muy en cuenta esto, mencionando que la adrenalina pues es la piedra angular del tratamiento de la anafilaxia. Y como conclusiones, pues los medios de contraste son relativamente seguros, pero sí presentan un riesgo bajo de hipersensibilidad grave que puede ser potencialmente mortal. El factor de riesgo más significativo es el antecedente de hipersensibilidad a medio de contraste iodado, y es importante identificar los datos clínicos de reacciones de hipersensibilidad de manera temprana para dar un tratamiento oportuno y adecuado según la gravedad de la reacción. También es importante pues realizar las pruebas de provocación del fármaco para que puedan ayudar a encontrar una alternativa más segura en caso de necesitar estudios contrastados en un futuro. Y pues creo que es todo. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta.